Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Parece ser que cada cápsula de vida que comenzamos decimos estas mismas palabras. Hoy vamos a hablar acerca de verdaderamente la vida. Vamos a hablar acerca de la vida, vamos a hablar acerca de las incertidumbres de la vida. Y esperamos de que esta cápsula sea de gran bendición para tu vida. En verdad queremos agradecer a todas las diferentes emisoras, a todas las diferentes personas que reciben esta cápsula de vida y que nos escriben de diferentes partes del mundo diciéndonos lo gran bendecidos que están siendo por estas diferentes cápsulas de vida, de las cuales verdaderamente nos sentimos tan bendecidos nosotros de poder llevar esta palabra viva, eficaz y verdadera. ¿Cómo enfrentar las incertidumbres de la vida? Usted no pudiera decirme en el día de hoy que todo el mundo en sí está pasando por este mismo discurso en su vida. O sea, la gran cantidad de personas de las cuales nosotros entendemos en nuestra vida diaria, casi la gran mayoría de ellos están pasando por este mismo problema. Quieren saber cómo es que se vive la vida, ¿cierto? Muchas personas hasta el día de hoy tienen muchos años, ya mayores, y todavía, ¿sabe qué? No han entendido cómo es que se trata esto, lo que nosotros llamamos vida. Y verdaderamente, siempre lo he dicho, y no lo hago en una forma mala, pero Hollywood, todos estos famosos actores que viven en casas, en mansiones, siempre lo he dicho en estas diferentes cápsulas de vida, no son un buen ejemplo para nosotros en verdaderamente decirnos que la vida es de la manera como ellas lo viven. ¿Por qué? Porque todavía vemos el odio, el rencor, el divorcio, las drogas, la maldad. Porque la maldad existe, sea rico, sea pobre, la maldad existe, ¿verdad? O sea que Hollywood en verdaderamente no es una buena estrategia, no es una buen modelo del verdaderamente decir ese es el patrón de verdaderamente cómo se vive la vida. Ya que vemos el ejemplo, los resultados, los frutos de la famosa falsa vida que las revistas, la televisión y la radio pues nos hacen ver un poco de la vida de estas diferentes celebridades. Hebreos capítulo 11, verso 23 y 27 nos habla un poco acerca de la vida, nos habla acerca de verdaderamente el futuro. Si yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿por qué vives? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Qué verdaderamente haces? ¿Vives para trabajar? ¿Trabajas para vivir? ¿Vives para morir? ¿Cuál es verdaderamente la respuesta a esa pregunta? Y yo sé que este es un intro muy largo para la cápsula de vida, pero es que necesitamos determinar esto desde un principio, porque si verdaderamente nuestra fe, nuestro punto racional está puesto en el mundo, en la riqueza, en la fama, pues entonces tenemos que trabajar en que nuestro punto esencial sea una vez más Yeshua, y que verdaderamente Él sea nuestro punto de guía. El libro de Hebreos capítulo 11 es tan importante porque nos habla y nos dice que sea Yeshua el que nosotros veamos, que sea Él nuestro punto racional. ¿Qué significa eso? Que nuestro balance está en Él. Por eso me gusta esas famosas, una famosa frase que después se convirtió en camisetas, en diferentes cosas, y que decía, What would Jesus do? En inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Traducido al español, a lo mejor las letras no traducen. Pero en el inglés se volvió una frase muy famosa, y los padres pues empezaron a usarla con los diferentes hijos y les decía, What would Jesus do? O sea, ¿qué haría Jesús en esto? What would Jesus do? Y
hoy en día pues por supuesto es una marca famosa en el mundo que se usa y se ve en diferentes camisetas y en diferentes cosas. ¿Qué haría Yeshua? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdaderamente Yeshua vive una vida cotidiana como la del mundo? Porque si nosotros vemos bien los ejemplos de los evangelios, de toda la vida de que ellos describen a su maestro, a su rabí, vemos de que Yeshua no vivió de la manera cotidiana como el mundo vivía, sino que seguía su vida bajo el reglamento del Padre. ¿Y cuál era ese reglamento? Pues el reglamento que él había establecido años y años y años y años y años con el pueblo de Israel. Lo que había pasado es que muchos del pueblo judío se habían asimilado a diferentes costumbres. Pues imagínense, entraron al pueblo babilónico, entró el pueblo romano, entró una gran cantidad de diferentes pueblos que influenció mucho la vida cotidiana. Y de allí, por supuesto, lo que pasa hoy en día en muchas de nuestras iglesias de la misma manera. ¿Qué pasó? Pues comenzaron a incluir muchas de sus costumbres adentro de la iglesia. Y lo admitieron como que estaba bien. Entonces, vamos a hablar de este tema. Y vamos a hablar verdaderamente, entonces, ya con esa pregunta en tu mente. Y preguntarte esa pregunta una vez más y una vez más y una vez más. ¿Qué haría Jesús? Y verdaderamente la pregunta ya esencial es: ¿estoy viviendo mi vida de una manera correcta? Hebreos capítulo 11, verso 23 al 27 nos dice la palabra del Señor. Por la fe. El libro de Hebreos 11, si usted conoce de béisbol, conoce de los deportes, sabe que está el famoso muro de los el Hall of Fame, el muro de los famosos del béisbol, del básquetbol, del fútbol. Bueno, Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de estos grandes hombres que por la fe, o sea que es el museo de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés echó ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de el faraón. Ese verso 24 en otra cápsula de vida lo vamos a tratar, donde vamos a hablar acerca de adopción adentro del pueblo de Israel. Solo este verso nos da un detalle súper extraordinario. Verso 25 nos dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Qué extraordinario, ¿verdad? O sea, desde niño, desde bebé, ya Moisés era tratado en una sensación fe, en una sensación de verdaderamente ver el invisible. Sus padres tomaron una decisión de fe al enviarlo en esa canasta. Y ya en la vida de Moisés, pues la fe estaba en práctica. Entonces, cuando vemos la vida de Moisés que vivió, mi amigo, yo diría que en una de las partes más influyentes del mundo en ese tiempo y hasta el día de hoy, Egipto. Egipto era el punto central en este momento de una gran cantidad de cosas religiosas, de poder, por supuesto, faraónicas, y de las cuales permitió que, por supuesto, el pueblo de Israel fuera salvado por las aguas por medio de Moisés. Pero importante, porque Moisés nos enseña a nosotros de que permitió el cual no se influenciara por los deleites de Egipto. Porque es que Egipto era un lugar, por supuesto, pagano, horriblemente pagano. Tanto que las películas no nos los enseñan mucho, pero nos enseñan la parte esencial, que era que
los egipcios adoraban a muchos dioses. Y en sí, por supuesto, muchas de estas cosas influenciaron en el pueblo israelita, de algunos que quedaron atrás, unos que no salieron de Israel, y de los que, por supuesto, salieron de Israel, muchos de ellos quedaron influenciados por esta política egipcia. ¿Por qué? Porque se deleitaban en la comida pagana, se deleitaban en la música, se deleitaban en las tradiciones egipcias y permitieron que eso entrara en sus casas, en sus hijos, en su vida cotidiana. Y al pasar esto, pues comenzaron ¿a qué? A renegarse en el desierto, ¿no? A extrañar la comida pagana, a extrañar la comida ofrecida a los dioses. O sea, los egipcios ofrecían comida dañina, mala, a los dioses. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Se la comía. Y esto pues sucedió por muchos años, tanto que por eso es que Moisés en el desierto tuvo que hacer un tipo detox con el pueblo de Israel. El Eterno tuvo que limpiar la mente, limpiar literalmente todo del cuerpo de todos estos israelitas, porque venían contaminados de un mundo pagano, de un mundo que verdaderamente no quería, por supuesto, nada que ver con el Dios de Israel. Aunque el egipcio, acuérdate que al final el faraón, hermano de Moisés, pues imagínate, entiende al final que el pueblo de Israel verdaderamente sí tiene que salir. Pero es tan poderoso porque el punto esencial del día de hoy es: ¿nos estamos dejando contaminar por la influencia del mundo? O sea, de las incertidumbres del mundo. Y yo sé que estos tipos de prédicas, de enseñanzas se predican mucho. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y eso somos cada uno de nosotros. Entonces, esos tipos de mensajes siempre son buenos escucharlos, porque mira, el que escuche en este momento esta cápsula de vida, que por primera vez está escuchando el Evangelio, que por primera vez escucha una cápsula de vida, te queremos decir que cuando aceptas el convenio del llamado del Dios de Israel, nuestro Padre Elohim, te queremos decir que ahora eres diferente al mundo. El mismo ejemplo que se usa mucho es el agua y el aceite. Ya no puedes estar con esta parte del mundo. No significa que no puedes salir y relacionar con otras personas, pero es que ellos automáticamente ya te van a ver a ti diferente. ¿Sabes por qué? Porque ahora eres escogido, pueblo santo, adquirido por Dios para buenas obras. Y entonces la pregunta del día de hoy: ¿estamos bajando nuestra guardia en ciertas áreas de nuestra vida? ¿Estamos permitiendo que Egipto, si me perdonan el ejemplo, influya nuestra mente, nuestro corazón, nuestros hijos, nuestra manera de adorar a Dios, nuestra manera de alabar a Dios, nuestra manera de exaltar a Dios, nuestra manera de comportarnos? ¿Cómo verdaderamente estamos permitiendo que el mundo influya en nuestros hijos, en nuestra mente? Es posible que nuestra vida cotidiana no sea tan dramática como la de el pueblo político rebelde del Antiguo Testamento, por supuesto, pero como Moisés tenemos un llamado dado por Dios con instrucciones específicas de adorarle, de exaltarle, de glorificarle y de ser diferente al mundo. El Padre Celestial se revela a sí mismo solo a los creyentes que tienen un corazón limpio, nos dice Mateo capítulo 5, verso 8. ¿Los de qué? Los de limpio corazón. Son los que tienen una manera santa de pensar, rechazan las ideas incorrectas y las sustituyen por la obediencia. Amigo, la obediencia nos trae tantas bendiciones. Escuche bien, no el declarar. El declarar no nos trae bendiciones. El ser obediente nos trae bendiciones. El ser obediente a la palabra, el ser obediente a los mandamientos, el ser obediente a los estatutos, el ser obediente a nuestro Padre Eterno nos trae bendiciones. ¿Usted quiere ser bendecido? Obedezca. ¿Usted quiere ser verdaderamente obedecido en su entrada y en su salida? Obedezca.
Cuando, amigos, se produce un pensamiento pecaminoso, los creyentes de corazón limpio reconocen su pecado y se arrepientan para seguir adelante en rectitud. Es decir, las personas que desarrollan ojos espirituales para ver a Dios son los que están dedicados a conocerle y servirle. Cuando estudiamos la Biblia para conocer sus mandamientos, deseos y manera de actuar, comenzamos a pensar como Él. ¿Usted quiere ser diferente al mundo? Estudie la palabra, obedezca la palabra, viva la palabra, sea eficaz en ella. Es que es tan fácil colocarse el ser cristiano en Facebook, ¿cierto? Cuando uno se registra en Facebook y le dice, bueno, ¿usted quiere colocar qué religión es usted? Y usted dice cristiano. Eso es facilísimo. Pero es que el verdaderamente ser un hijo de Dios, el verdaderamente ser un llamado escogido de Dios y testificar las buenas obras de su palabra, vivir la palabra, estudiar la palabra y verdaderamente ser un ejemplo donde quiera que vayamos y ser diferentes al mundo, no muchos lo son. Y por eso este llamado de hoy es un poco regañón, y perdónenme, pero es que hoy en día necesitamos escuchar este mensaje. Al escuchar este mensaje, muchas personas apagan el radio, cambian el podcast, mueven a otro audio y dicen, ese audio no es para mí. Porque lo que verdaderamente a veces muchas personas quieren escuchar es los pasos al nivel de éxito, los pasos al nivel de la bendición, los pasos a ser millonario, los pasos a cómo ser verdaderamente un exitoso empresario del milenio. Y aunque esas cosas también están bien, no estamos diciendo que sean malas, pero también tenemos que tener un corazón que acepta de que el mundo no puede influenciar nuestra mente y nuestro corazón. También tener ese corazón sensible al oído de Dios. También tener esa voz que el Eterno nos habla y nos dice, oye, yo también quiero ser regañado. Yo también quiero ser regañado en estas ciertas áreas porque quiero verdaderamente colocar mi parte espiritual en examen, en auditoría. Y decir, Señor, verdaderamente estoy viviendo como tú quieres, verdaderamente estoy buscando tu palabra, verdaderamente estoy en una relación verdadera contigo. Amigo, cuando el corazón de un creyente está limpio, está en conexión con Él, su espíritu puede detectar la presencia interior del Padre Celestial. ¿Qué pasaba entonces con el pueblo de Israel ya para terminar esta cápsula de vida y esta regañada del día de hoy? Que estaban tan contaminados que se les habían olvidado los estatutos y los mandamientos del Padre Eterno. Ya se habían asimilado a Egipto, mejor dicho, por ellos se quedan esclavos en Egipto toda la vida. Claro, ellos tenían la esperanza de que Dios los iba a sacar de Egipto, pero ya en este punto del cual ellos están, ellos ya dijeron, ¿saben qué? Aquí nos vamos a morir, de aquí vamos a quedarnos, aquí ya está en nuestro punto final. Y por eso es que Dios decide sacar a este pueblo de allí, porque si no se acaban, se asimilan, mejor dicho, el pueblo de Israel se acaba en Egipto. Y se asimilan tanto que pues ya no había ni diferencia. Por eso es tan importante entonces el verdaderamente entender que somos diferentes al mundo. Y esto es para muchas personas que dicen, pero es que mira, yo antes estaba con tantos amigos en el mundo, pasaba buenas parrandas y ahora ni me llaman. Claro, porque tú ahora eres diferente al mundo. Dice, pero muchas personas dicen, pero es que yo ni les dije nada de que ahora soy cristiano ni nada. No, porque es que automáticamente tú eres diferente al mundo. Y no nos podemos asimilar a las tradiciones, a las costumbres, a la manera de vivir de este mundo porque ahora somos diferentes. ¿Significa que somos mejores que otros? No, pero somos diferentes. Nariz abajo, corazón humilde. Nariz abajo, corazón humilde. Tampoco la nariz en alto diciendo, es que yo soy cristiano y soy mejor que el mundo. El Eterno nunca nos llama a ser de esa manera. Nos llama a ser humildes y limpios de corazón. Que donde quiera que vayamos, podamos ser luz en medio
de las tinieblas. Así que espero de que hoy, con esta cápsula de vida, el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y te pueda llamar a la bendición de su palabra y a buscar su rostro de día y de noche. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.